¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa de Mi vientre al cielo, en esta plataforma que es Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan interesante que es juzgar solo como Jesús. Y bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con nuestro súper invitado Max Carvajal. Él es psicólogo, está casado, madre de 2 hermosas criaturas. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Híjole, pues muy contento. Me pusiste a pensar mucho con este tema, pero estoy bien, estoy agradecido con Dios, ¿no? Por las bendiciones que ha puesto, ¿no? Y como nos decía en la misa del domingo, las responsabilidades que me ha dado con todo lo que me ha otorgado. Entonces, es una gran tarea, pero aquí estamos. Bueno, vamos a iniciar como todos los martes encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndanos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y queremos recordarnos, tú que nos escuchas de México, porque allá son las 3 de la tarde, que estamos a la hora de la misericordia. Es la hora, las 3 de la tarde, y vamos a recordar estas líneas de la coronilla de la misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, queremos invitarte a que nos hagas el favor de escribirnos aquí si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para Max, algún tema que quieras sugerirnos. Estamos para escucharte porque, bueno, estamos precisamente para poner un granito de arena que pueda servir a tu corazón, al de muchos más. Queremos también invitarte a que le des like al programa y que pues nos ayudes a compartirlo, porque tú no sabes de todas esas personas que son tus contactos, alguna le puede servir algo de lo que aquí dijimos. Pero bueno, antes de empezar este tema, quiero recordar que es muy importante nuestras acciones, palabras y nuestra oración, porque bueno, tenemos muchos frutos que estamos viendo. También es muy importante pensar por quién votamos. Estamos celebrando que se están reduciendo o cerrando los centros de exterminio prenatal, porque ya de nuestros impuestos en Estados Unidos no se financia la violencia en el vientre ni en el país ni fuera de él, porque pasaba de estos recursos, pasaban incluso fuera. Entonces, el centro tal vez el más grande, el que sale en esa película de Abby Johnson, que es una pirámide, como la pirámide de sacrificios, está por cerrarse. Y también otro de los centros de mutilación infantil, el más grande que hay, parece estar cerrando en otro estado. Entonces, queremos darte gracias a ti, que has estado pues sumando acciones, palabras, oraciones a favor de la vida y de la familia. Y bueno, Max, pues ahora sí que todo tuyo el micrófono, Max. ¿Por dónde quieres empezar? Es juzgar, podríamos empezar, no sé. O tú dime, vamos por donde tú quieras. Yo voy a tratar de hablar lo más posible. Sí. Primero decir que es muy importante esto que acabas de mencionar, porque a veces tenemos la creencia de que nuestras oraciones no son escuchadas o de que el bien no está activo, ¿no? Y de que no está sucediendo nada. La realidad es que estas noticias hay que usar megáfono, ¿no? Porque a veces el bien es silencioso y el mal es bullicioso. Pero hay que tener siempre muy presente que se está transformando, ¿no? O sea, esto de que a veces decimos de, híjole, estamos súper mal, vamos completamente de cabeza o estamos perdidos, la realidad es que no. Suceden cosas buenas, pero a los medios no les gustan las noticias buenas, ¿no? Porque no venden. Entonces, qué bueno que acabas de mencionar eso, María Elena. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde iniciamos? Qué interesante. El juzgar, fíjate, yo aquí tengo como una pequeña definición. Bueno, juzgar es parte natural de la mente humana. Cuando lo hacemos de forma crítica o condenatoria, dañamos nuestras relaciones, nuestra paz interior y nuestra comunión con Dios.
¿vale? Entonces, fíjate, porque ya desde aquí parece que hay como dos ideas, ¿no? Que podemos rescatar de esto. Primero que es natural, ¿no? Y hay que, vamos a entrar después a desglosarlo, pero estamos, digamos, como programados cuando nuestro cerebro se fue desarrollando, el creador nos fue programando para ir distinguiendo entre lo que vamos viendo. Entonces, automáticamente cuando percibimos algo, digamos, lo desmenuzamos. Lo juzgamos, sí, porque tenemos que ver qué es esto que se me está presentando. ¿Es una amenaza? ¿Es algo que no me puede causar ningún daño? ¿Qué es lo que veo? ¿Vale? Entonces, digamos que lo evaluamos el riesgo. Al final es una conducta, ¿no? Adaptativa, de supervivencia, porque debo ser capaz de analizar lo que tengo enfrente para saber si necesito huir, correr, no sé, defenderme, esconderme, ¿qué hago con eso que se me presenta? Entonces ya desde ahí estamos como que muy configurados a analizar lo que se me presenta, ¿vale? Para poder tomar ventaja, ¿no? De esto que se me está presentando. También es importante entender que muchas veces, ¿no? El juzgar tiene connotaciones, lo que llamamos proyectivas, es decir, pongo en el otro lo que muchas veces es mío. Y aquí es, digamos, cuando ya se empieza a torcer este juzgar, ¿no? Natural, cuando muchas veces no soy, y esto no es consciente, no soy consciente de que estoy criticando a la otra persona cuando quizá yo mismo he hecho algo así, o quizá yo mismo lo estoy haciendo, o yo mismo soy así. Te pongo un ejemplo, mira, hubo en algún momento, compartí vida con una señora que ya no vive, doña José, pero doña José era una señora, yo creo, bueno, sin el creo, era una señora muy acercada a Dios. Y ella decía, mira, yo no critico a la gente. Era una señora, bueno, yo la conocí siempre viejita, pero cuando dijo esto, yo creo que ella tenía 85 años y ella decía con toda esta sabiduría, yo no critico a las nuevas generaciones, cómo se visten estas muchachitas, ¿no? Que andan de novieras y demás. Y decía ella, porque quizá si yo hubiese crecido en estos tiempos, yo sería así. Por supuesto, era una señora que creció en un tiempo completamente distinto, ¿no? Entonces, a mí me encantaba la manera amorosa en la que ella veía estas generaciones y decía, pues es que es muy difícil juzgarlas, ¿no? Es muy difícil que te juzgue cuando no estoy seguro de si yo lo haría distinto, ¿vale? Entonces, fíjate, también otra de las trampitas que tenemos cuando juzgamos es que a mí me sitúa en una posición de poder. Y normalmente tiene necesidad de poder. Son una de las 3 necesidades sociales del ser humano, poder. ¿Vale? Queremos sentirnos superior, ¿no? Queremos tener algún estatus social, queremos ser reconocidos, queremos formar parte, no sé, del comité de padres, de la directiva, quiero ser el jefe del grupo, quiero ser el CEO de la empresa, ¿no? Quiero estar a cargo de esto, quiero que se me escuche, ¿no? Entonces, cuando luchamos con el poder, ya se vuelve un tema de ego. Ya está el ego ahí de por medio. ¿Por qué? Porque me lleva a acordarme de este pasaje bíblico donde la palabra se nos dice que estaban 2 personas orando, ¿no? Y uno oraba y decía, bueno, Señor, qué bueno que yo no soy como aquel, ¿no? Que es un pecador, o que aquel, y empezaba a señalar en su oración. Y el otro oraba, pero oraba con un discernimiento profundo, ¿no? Se reconocía pecador. Y muchas veces, cuando juzgamos, nos ponemos en esa posición. Cuando juzgamos, usurpamos la silla de Dios, ¿no? Porque me estoy sentando en la silla del poder. Esto, fíjate, se vuelve un tanto complejo del por qué lo hacemos. Pues lo hacemos por eso que te acabo de decir, por un tema de supervivencia, un tema natural, hasta ahí. Pero cuando pasamos esa barrera
y entonces usurpamos la silla de Dios, ahí ya es un tema de ego. Y ya es un tema, yo diría, muchas veces el ego inflado lo que oculta es un miedo, ¿no? ¿Un miedo a qué? Le llamamos neurosis, ¿no? La neurosis de la persona es tan grande que ha necesitado crear un ego muy desbordado, muy inflado, para que no toque en el centro, que es lo que duele. Imagínate que es como, el ego es como una especie de... ¿Has visto estos protectores inflables que son para los niños, para que no se ahoguen? Que se los ponen en los bracitos y demás. Entonces imagínate que el ego es como un traje, ¿no? de aire, porque lo que no quieres es que te toquen, porque si te toca te duele. Entonces me pongo este traje de aire, pero cada vez más ancho, más ancho, más ancho, para que los demás no me vean, ¿no? No me toquen, no me lastimen. Casi siempre, abajo de un ego inflado hay una persona con un miedo muy profundo. Muy profundo. Entonces, claro, se vuelve mucho más necesario, diría yo, para esa persona que tiene una herida profunda, se vuelve más necesario juzgar, porque en la medida en la que te juzgo, quiere decir que yo estoy arriba de ti, quiere decir que yo estoy bien. ¿No? Apenas escuchaba yo el video de un famoso, ¿no? En un video de YouTube que decía, yo nunca me he equivocado, ¿no? En la vida y nunca me arrepiento de nada. Híjole, pues la conciencia debe estar muy adormecida, ¿no? Para sentirte perfecto. Estas personas que se sienten perfectas, pues normalmente van a tender a criticar o a juzgar al otro, porque quizá el otro no está a su altura. Lo que son incapaces de ver es que son seres, el fariseo y el publicano. Gracias, Pilar. Gracias, son incapaces de ver sus debilidades, ¿no? Sus áreas de oportunidad donde pueden crecer. Entonces, ¿por qué juzgamos? Casi siempre es por un ego desbordado. ¿Vale? Y fíjate, escuchaba de estos, no es dogma de fe, ¿no? Puedes creerlo o no creerlo, veía un video, ¿no? de un testimonio, de un supuesto testimonio de un sacerdote en un exorcismo, y el demonio le revelaba que el pecado que más almas lleva de católicos, ¿no? Convertidos y demás al infierno, era esta soberbia espiritual, ¿no? Que nos convertimos en fariseos. Dices, híjole, no era el pecado que más lleva, o sea, no era el pecado que más almas llevaba al infierno, sino decía el pecado que en católicos, cristianos que están siguiendo a Dios, era esta soberbia espiritual. Híjole, qué delicado. Y él decía, mira, es tan sutil que no se dan cuenta, decía el demonio en el exorcismo. No lo notan porque creen que están haciendo lo correcto. Creen que están siguiendo a Cristo, y la realidad es que cada vez que señalan al otro se alejan más de él. Híjole, qué fuerte, qué profundo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser muy conscientes y hay que estar en esta autoexploración bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy, no? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Qué me duele? Fíjate, yo apenas escuchaba a una persona, estaban hablando, a ver, déjame ver cómo la cambio. Imagínate que eran dos hombres y estaban hablando de otra persona, ¿no? Y decían, no, pero ¿cómo puede estar haciendo esto? Que mira, que ya le dijimos, ¿no? Y la persona se enojó para que lo dejara de hacer y no lo tomó a bien. Y la estaban criticando y yo les dije, bueno, ¿y tú no hiciste eso cuando tenías su edad? Tú cuando tenías, no sé, 15 años, ¿tú no hiciste eso? ¿En verdad tú no hiciste eso? Bueno, sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre él y tú, no? Están haciendo lo mismo, solo tú ya lo hiciste y ya aprendiste. Él no ha aprendido, ¿no? Pero date cuenta que lo está señalando, ¿no? Entonces la persona terminó callada y me dijo, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Ya le dijeron, mira, ya cumpliste tu parte, ya le dijiste. Tu responsabilidad como cristiano llega hasta ahí. Ya si no te escucha, dice la palabra, entonces tendrás que juntarte a 2 o 3 o más para llamarle la atención. Pero hasta ahí llega tu responsabilidad y orar, por supuesto, por él, ¿no? Pero fíjate, cuando entramos a los tipos, bueno, me voy a rezar un poquito al tema de la proyección. Es importante entender
que como decimos en México, lo que te choca, te checa. Casi siempre lo que me molesta del otro es lo que soy incapaz de ver en mí, o lo que hay en mí que me molesta, o que deseo del otro, o que deseo en mí, pero no puedo alcanzar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo critico mucho a los ricos, no? Yo digo, mira, todos los ricos son ladrones, son no sé, deshonestos, son corruptos, son prepotentes. Pues probablemente no este resentimiento que estamos viendo socialmente de personas muy resentidas, porque no todo el rico es así, ¿estamos de acuerdo? Y estamos viendo un resentimiento social hacia la gente que tiene una responsabilidad económica, ¿no? Que Dios les ha puesto en sus manos estos recursos, y mucha gente los critica. La realidad es que mucha de esa gente que lo critica quisiera tener ese dinero, pero no pueden, no han tenido los medios, qué sé yo, y entonces pues no lo poseen, entonces se vuelve fácil criticarlos. ¿Me explico? Entonces hay que observar, normalmente lo que me molesta del otro es algo que me molesta de mí o que yo quiero. Hay que observarse. Y yo te invito a reflexionar, no sé quién me está escuchando, pero te invito a reflexionar. ¿Qué te molesta del otro? Por ejemplo, a mí trabajo mucho con una población femenina, y muchas veces, tristemente, hay temas de infidelidad. Y entonces cuando tocamos, ¿no?, el tema del amante, le digo, ¿qué te molesta del amante, no? Aparte de lo evidente, ¿no?, de que esté ahí. Pero bueno, que es más joven, bueno, que es más voluptuosa, que está en mejor forma, ¿no?, que se ve mejor, ¿no?, que es más condescendiente con él. Y muchas veces es algo que quisieran tener. Pero con los años, los hijos, la misma duda. Entonces hay que trabajar, por supuesto, en el tema de la infidelidad, pero hay que trabajar también con las propias heridas, ¿no? Ella tiene que reconciliarse con esa juventud que muchas veces tiene el amante. Suena loco, pero la amante sirve para ver qué es aquello, ¿no?, qué es aquello que se perdió en la relación. Y muchas veces, en algunas partes, no cae, por supuesto, toda la responsabilidad en la mujer o en el hombre, ¿no?, porque también hay mujeres infieles. ¿Me explico? Entonces, hay que ser más profundos en el análisis. Y eso es lo que pues muchas veces vemos, ¿no? Cuando trabajamos el tema del amante, de o la amante, es ver qué poseen, ¿no? Quizá posee diversión, quizá posee no responsabilidad, quizá posee juventud, quizá posee dinero, ¿no? Porque también me ha tocado el caso de, pues es que tiene más dinero que mi marido, ¿no? Y él me puede llevar a paseos y me puede comprar cosas que mi marido no me compra. Entonces, por supuesto, aquí también estamos viendo un tema de apego, ¿no? Eso también te dice bastante a qué estamos apegados y qué no hemos querido soltar o reconocer en nosotros mismos. Tal vez no he querido soltar, ¿no?, mi juventud, estoy así agarrado ahí, a ella, ¿vale? Entonces se vuelve muy fácil juzgar, ¿no?, al amante porque está ahí, en vez de entenderla de cómo es que llegó ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Bueno, voy a terminar con esa idea antes de seguir. Fíjate, tenemos un juicio del tipo evaluativo, que es el juicio donde yo reconozco, ¿no?, las situaciones. Esto, digamos, no es pecaminoso, porque estamos configurados así para analizar, ¿vale? Sin embargo, cuando paso esa línea, ¿no?, de ese juicio evaluativo al juicio condenatorio, es cuando ya empiezo a suponer que esa persona actuó de alguna manera porque creo entender el motivo de la acción. Digamos que la manera fácil de distinguirlo es que en el evaluativo yo voy a juzgar la acción. Por supuesto, hay acciones malas y acciones no malas. A ver, si yo mato a una persona es una acción mala. No quiere decir que me convierta en mala persona. ¿Por qué? Porque quizá lo maté en defensa propia. ¿Vale?
me defendí simplemente, o quizá fue accidental. Entonces, por un lado tengo la acción, lo cual estamos, digamos, autorizado, por decirlo de esta manera, para juzgar la acción. A lo que no estamos facultados es a juzgar a la persona. El creer que yo entiendo el por qué lo hizo. ¿Vale? Cuando hablamos de esta población, ¿no?, esperada en la Iglesia Católica, las personas homosexuales y cualquier categoría que exista actualmente, se nos ha dicho muchas veces, ¿no? Repudiamos el pecado, pero abrazamos, ¿no?, a la persona. Es precisamente eso. Entonces, cuando juzgamos, debemos tener muy claro, y a veces las personas se confunden. Dicen, no juzguen. Bueno, es que no estoy juzgando a la persona, estoy juzgando el acto. Oye, es que fíjate que Pedro se paró y lo golpeó y lo insultó, ¿no? Y lo tiró al suelo y lo pateó. Qué mal estuvo eso que hizo Pedro. Y hay personas que podrán decir, oye, no juzgues, ¿no? Bueno, sí estoy juzgando, pero no a la persona, estoy juzgando el hecho, porque objetivamente estuvo mal, que dentro de la discusión se parara y lo golpeara. Y a veces las personas tienden a confundir esto muy fácilmente, ¿no? Y son cosas, digamos, de la mano, pero son distintas, ¿vale? Entonces, el juicio condenatorio es cuando yo pretendo, ¿no?, etiqueto a la persona o pretendo entender el por qué hizo las cosas. Y acordémonos lo que dice la palabra, solo Dios conoce el corazón. Ni el demonio sabe esto. El demonio solo lo intuye. Nos conoce también y nos observa, ¿no? Por supuesto, que se ha vuelto, digamos, un analista, ¿no?, del lenguaje no verbal y verbal profundo. Entonces, por supuesto, lo huele. Si él ve que tú has crecido, no sé, en un ambiente de violencia y ve que aprietas el puño, que aprietas la mandíbula cuando estás en una discusión, dice, híjole, ahí ve tu cara, dice, ahí debe haber ira adentro. Lo reconoce, pero no ve el corazón. Eso solo Dios lo hace. Él no, él solo lo intuye. Porque hay que entender que es un ángel, ¿no? Es de una naturaleza superior a la nuestra, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el juicio que nos condena. Cuando queremos pretender los sentimientos o el por qué una persona hace algo, ¿vale? Ahora, dentro de estos dos tipos de juicios podemos entender otro que podría estar como apartado, que es el autojuicio, ¿vale? Cuando me critico a mí mismo. Y fíjate, y esto parece inocente y pareciera que se tratase nada más de mí. La realidad es que si yo me voy a Génesis y repito que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? La imagen sigue ahí y siempre seguirá ahí, lo que se ha perdido es la semejanza, ¿cierto? Es más fácil entender que cuando yo me juzgo, es como si fuera juzgando a Dios, la divinidad, ¿vale? Porque si yo soy templo del Espíritu Santo, yo estoy ahí. Por ejemplo, gente que a veces criticamos, es muy usual, ¿no?, que critiquemos o que juzguemos nuestro cuerpo. Pues, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Pues lo hiciste mal, ¿no? Oye, ¿por qué me hiciste tan chaparro? Y te juzgas. Pues, ¿qué le estás diciendo a Dios? No sabes hacer las cosas. Te falló, ¿no? Y me convierto en ese Job que critica, ¿no?, que señala y levanta el dedo y dice, ¿por qué lo hiciste así, no? Digo, oye, es que no sé, soy muy emocional, soy muy llorón, soy muy sensible. ¿Por qué Dios me hizo así, no? También hay que entender que muchas veces tenemos una autovisión o una autopercepción distorsionada. Es decir, hemos caído en la mentira de que somos de alguna manera que Dios no nos hizo. Es decir, Dios no te hizo grosero, Dios no te hizo borracho, Dios no te hizo mujeriego, Dios no te hizo soberbio. No. Eso viene dado por las heridas, ¿no? Y por esta distancia que puso el pecado capital. Pero hay que entender que no soy eso, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con
con autojuzgarnos, porque de alguna manera nos distanciamos de Dios, ¿vale? A medida que me juzgo y me juzgo y me juzgo. Y entonces no me permito, ¿no?, crecer, no me permito avanzar, no me permito ser mejor persona, porque estoy en la constante, ¿no?, flagelación. ¿Me explico? Ahora, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del juzgar? Pues mira, desde la parte psicológica, pues yo creo que son bastante evidentes. Desde las dos partes me parece que son bastante evidentes, ¿no? Por un lado vamos a tener una persona, como ya lo dije, con un ego inflado, ¿no? Cuando juzgamos al otro, pero cuando me juzgo a mí, un ego, ¿no?, inexistente y una autoestima carente. Entonces es una persona que se siente incapaz, ¿no?, de hacer las cosas, o que puede llegar a sentirse no merecedora, o de estas personas que sienten que como se me juzgó mucho de niños, entonces sienten que tienen que hacer algo para merecer, no merecedoras, ¿vale? Y esto es triste, pero pues hay gente que ha sido muy criticada, muy juzgada, y entonces sienten que no merecen, ¿no?, que no son dignas, o que no pueden lograr hacer algo, ¿vale? Y ahora, pues bueno, dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque las veces que he trabajado con personas y cuando tocamos sobre todo temas de infancia, muchas veces viene mi mamá me decía, mi papá me decía, no sirves para nada, que inútil eres, ¿no? ¿Por qué no fuiste como tu hermano, tu hermana? Y viene la comparativa. Entonces, fíjate qué fuerte, porque el que yo juzgue a alguien muchas veces lo puede marcar. Y qué difícil es, ¿cómo le hacemos para reparar, ¿no?, una vida a la cual torcí, una inocencia a la cual corrompí? ¿Cómo reparo eso, María Elena? ¿No? Con el jubileo que estamos viendo ahorita, pero la persona en sí, ¿cómo le hacemos, no? Y yo creo que todos hemos caído Yo en creo que algún al momento. revés, lo mismo que hiciste. No, dime. Pensé que me preguntabas, no sigue. Sí, no, sigue. Te preguntaba genuinamente, ¿cómo reparamos eso, no? ¿Cómo reparar? Sí, o sea, sí, era como una expresión, pero pensé que me estabas preguntando, pues hacer exactamente lo opuesto. Si estuve hablando mal de ti, ahora voy a empezar a reconocer lo bueno que tienes y a decírtelo y a decírselo a los demás. Esa es una, digo, de tantas formas. ¿Cómo se repara? Con amor, con oración, pidiendo a Jesús que sane ese corazón herido, orando, haciendo palabras y acciones también que te ayudan a recuperar todo aquello que te robé, porque con la lengua y con el pensamiento puedo robar muchas cosas. Correcto, correcto. Y una cosa que yo pensaba en lo que hablabas, Max, a mí me han ayudado mucho a este tema dos cosas. Yo de niña leía mucho a Agatha Christie, tenía una tía abuela que tenía muchos libros, me gustaba mucho leer. Y tú siempre ya sabes quién fue, bueno, todas estas obras son obras de misterio y siempre hay un asesino, ¿no? Entonces tú lees y ya sabes cuál fue. Y no, nunca le llegué a adivinar a ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo también es capaz de orquestar todo un escenario para que tú te imagines algo. Y otra cosa que me ha ayudado mucho, yo he tomado como 3 veces los talleres de oración y vida, y el padre Ignacio Larrañaga decía que hay que, como decías tú, una cosa es la falta, esa sí se puede juzgar, pero a la persona hay que comprenderla, hay que arroparla con el manto del silencio y de la oración. Pero ya no hablo más, es que pensé que me estás preguntando. Sigue, Max. Sí, no, sí te pregunté y gracias por este aporte. Fíjate, respondiendo a la pregunta, bueno, otra de las consecuencias, ¿no?, que vamos a ver antes de pasar a esto, otra de las consecuencias es que va a haber una carga, ¿no?, para nuestra alma, el hecho de estar juzgando y una probable purgatorio, si bien nos va, pues aseguradísimo, ¿no? Ahora, contestando la pregunta del programa, ¿no? Juzgar solo como Jesús.
La única manera de juzgar como Jesús es con misericordia. Y fíjate, ahorita que tú acabas de decir eso, yo normalmente trabajo, ahorita estoy trabajando mucho con casos de trauma, porque me he especializado más en trauma y es un tema que me apasiona. Y recuerdo haber trabajado, ¿no? Estaba haciendo MDR con una consultante y estábamos trabajando un tema específico del abuso. Y yo varias veces, ¿no? En muchas ocasiones hago oración mientras estoy haciendo MDR. Digo, Señor, en tus manos. Porque nos habíamos bloqueado, habíamos llegado a un punto en el que ya no avanzábamos. Y entonces la manera hermosa en la que ella logró, ¿no? Yo le iba haciendo algunas preguntas y creo que de alguna manera el Espíritu Santo me iluminó. La manera en la que ella destrabó aquel abuso fue que dijo, yo le hice una pregunta como del tipo, si sabía, ¿no? Cómo había sido la vida de esta persona. Y ella sí tenía datos, ¿no? Entonces ella sabía que esta persona había tenido una infancia muy difícil. Entonces, fíjate, la manera en la que ella superó el abuso, y literal la escena del abuso, fue que empezó a ver a su abusador con misericordia. Dios le dio la gracia en ese momento de verlo con misericordia. Y entonces, mira, te lo estoy diciendo y me estoy erizando completamente. Porque entonces ella lo empieza a ver con misericordia. Déjame interrumpirte un poquito, porque Dime. Perdón. No, pero es que me acordé de las lecturas de hoy, el Evangelio, que hoy precisamente habla de ese cuidado a los niños, y podríamos entablarlo mucho en este tema del abuso. Pero después de ahí se va exactamente, vamos a decir que estamos hablando ahí del abusador o del niño herido. Uy, te congelaste, María Elena. ¿Y yo? María Elena. Uy. Transmitiendo, pero yo voy a seguir hablando porque tenemos problemas aquí. Ahí estás, te oigo. Pero los invito a que lean completito el Evangelio de hoy. Perdón que te haya interrumpido, pero encaja perfectamente en esto. Porque así como Jesús ama a ese niño herido, también ama al abusador porque dio su sangre por él. Pero ya era tú lo que iba a decir. Sigue, Max, no quiero robarte más tiempo. Sí. No, bueno, entonces, ¿cómo juzgar como Jesús? Con misericordia. ¿Por qué lo hace así, no? Dice, en alguna ocasión leí y escuché, antes de mi justicia viene la misericordia. Porque si fuera al revés, nadie se salvaría. Nadie nos salvamos. Nos salvamos por misericordia de Dios. No por actos, no por nada, porque yo soy bueno, no es cierto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo juzgar como él? Con misericordia. Cuando esta consultante empezó a ver con misericordia a su agresor, cambió completamente, ¿no? Y destrabamos ese nudo, ¿no? Este trauma que había ahí por verlo así. Entonces, fíjate, yo aprendí de ti, y lo digo así porque sé que tu testimonio es público. Ahora voy creando como pasos, ¿sabes? De graduación para trabajar abuso. Dentro de los últimos pasos es que les digo, mira, y ya tengo varias consultantes en ese punto y me da una gratificación tremenda. Y ninguna ha puesto cara de sorpresa, eso es lo hermoso. Que les digo, vas a orar de aquí hasta que nos volvamos a ver 1 semana, 2 semanas, por tu agresor. Todos los días, un rosario por él. No por nadie más, por él específicamente. Y todas, en ninguna he visto esta cara de wow, qué fuerte. ¿No? Y el último paso, ¿no? Que tengo reservado para las personas que todavía tienen contacto es lo que te dijo tu confesor, tu sacerdote, tienes que ir a pedir perdón. Eso es fuertísimo. Estoy llevando a las personas por ese camino. Sí, cuando a mí me lo... No, yo me acuerdo tus líneas y tu libro, y sé que lo hubieras disparado, ¿no? Si hubieses podido con tus ojos. No, espérame. Lo del disparo es en otro, fue cuando otro sacerdote que fue mi director espiritual me dijo qué cosas buenas ha sacado del abuso, pero cuando este sacerdote entró en esta parte, el primero me dice, ya lo perdonaste, sí, padre, yo entiendo que era una persona enferma, porque fíjate, eso es ponerte los lentes de Jesús, no voy a decir, ay, sí, pobrecito, o sea, el abuso no pasó nada, sí pasó, pero estaba enfermo.
eso ya te pusiste los lentes de Jesús para verlo. Me dice, entonces le vas a ir a pedir perdón. No me cimbró en nada más, le dije, ¿cómo de qué, padre? Por juzgarlo. Y fíjate que pueden ver el testimonio de la doctora Sandra Ortiz, que también es psicóloga. Ella sí tuvo una experiencia con Jesús, y Jesús es la única que he visto que le mandó en persona pedirle perdón al abusador. Tenía otra razón con ella, creo que luego lo explica en otro de sus pláticas. Dice que si ella no hubiera hecho eso, él no reconoce su pecado y se hubiera podido morir con él. Yo, gracias a Dios, siento de verdad la tranquilidad en mi alma de que esa persona que, ese lobo vestido de oveja que me abusó a mí, ya falleció. Yo estoy segura que esa alma no se perdió y no sabes cuánto gusto me da, porque no le puede doler nada más al dulce Jesús que un alma que se pierde, y no hay nada peor que le pueda pasar a un alma que perderse en la eternidad. Entonces tengo que amar a esa persona que me lastimó como si fuera un hijo salido de mis entrañas, porque esa persona que me lastimó salió de las entrañas del corazón de Jesús. Totalmente. Y mira, sucede esto, ¿no? Que acabas de decir tú. Te empieza a doler su dolor. Para mí ha sido fuerte, ¿no? Trabajar, tengo una amiga que me decía, ¿cómo trabajas, no? Esos temas de abuso. Le dije, mira, el Señor me ha ido dando la gracia, ¿no? El Señor me ha dado la gracia. Pero sobre todo, yo veo que mis consultantes, y se los digo a todos, cuando tienen a Dios, el proceso de terapia es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Porque quizá yo dentro de la terapia, dentro de algunas cosas puedo, y lo he hecho así, vamos a jugar a los roles. La situación, ok, eres tú, eres él, ahora míralo desde la parte de él, y vamos ahí con la empatía. Pero a veces también les digo, ahora ponte en el lugar de Jesús. ¿Y qué crees que opine, ¿no? De esta situación? ¿Qué diría? Entonces, cuando tenemos a Jesús ahí en el centro, pero además también nuestro terapeuta cree y comparte nuestra fe, se vuelve una cosa mucho más rápida, ¿no? La sanación es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, ¿a qué los invito yo ya como para ir cerrando el programa? Tengo entendido por la hora. Si vamos a juzgar, hagámoslo con misericordia como lo hace él. Y entonces entenderemos, y eso también lo digo para mí, no estoy sentado en una silla de poder, porque por supuesto también he juzgado como cualquier persona. Pero yo te estoy invitando a, si lo vamos a hacer, hagámoslo con misericordia. Vale, yo sé que es difícil y sé que es más difícil sobre todo para aquellos que tenemos cercas y que sus acciones nos lastiman, por supuesto, ¿no? Pero practiquémoslo y también te vas a dar cuenta que el demonio se cansa rápido. Cuando ve que no logra perturbarte, mira, se va. Cuando ve que ya no te enganchas, ¿no? En el juzgar, se va a buscar otra manera, ¿no? Porque es paciente en ese sentido, va y creativo, ¿no? Pero dejará de tocar esa puerta, ¿no? Del juzgar. Entonces yo te invito a hacerlo así. ¿Vale? No sé si quieras terminar con alguna otra reflexión, María Elena. Pues darte las gracias, Max, y sí me quedaron, te interrumpí más de lo que quise, pero dos cositas en el aire. Yo en lo personal soy totalmente consciente que el abusador estaba en desventaja conmigo. Todos los abusadores fueron abusados. Eso no implica que todos los que fuimos abusados terminamos abusando. Él tal vez no estuvo en una escuela católica, no tuvo una madre que oraba como yo, mil y una cosas. Y por último, yo te quisiera invitar a que busques ahí en Creciendo Contigo Mujer, la penitencia por amor. Yo conozco personalmente a Janet, que es ella era directora de un centro Provida cuando yo vivía en Colombia, y una vez haciendo programa con ella ya fuera del aire me dice, ¿y alguna vez has hecho la penitencia por amor por el abusador? Dije, no, nunca. Hazla, empieza por ti misma, pero hazla también por aquellas personas que te han lastimado. Y voy a cerrar con esta oración, pero que en vez de oración, yo quiero que te imagines que Jesús está hablándote a tu oído. Esa persona que tanto te has lastimado y tanto te ha juzgado, es una revelación privada, es un resumen que hice muy compacto, pero es aprobada, entonces podríamos decir que viene de Jesús. Imagínate que te dice así, a fin de cerrar esta oración, no sin antes terminar con nuestra pregunta, es ¿cómo puedo comenzar a juzgar y a comprender como Jesús? Y te dice así, hija, imagínate que es hija, hijo,
Las apariencias engañan. No te hagas prejuicios. Juzga hasta conocer el corazón. Solo con amor, bondad, comprensión y perdón. Del modo que esperas ser juzgado. Mira a todos con amor. Advertirás bondad en todos, pero confusión en la mayoría. Anhela llevar a todos a Dios, a salvarse a sí mismos y del pecado. Al que está débil y perdido, velo como a un niño confundido. Ansía hacerle ver que es amado. Ayúdalo a vencer el pecado. Haz todo lo que esté en tus manos. Cada uno tiene su tiempo y la opción de llegar a Dios. A veces lo único que hace falta es responder con amor al que te lastima. Y nada más quiero cerrar yo el programa con esta parte que dice, cada uno tiene su tiempo y la opción de llegar a Dios. No queramos apresurar el paso que Dios tiene en un alma, imaginándome que el alma no está poniendo de su parte, porque solo Dios puede conocer lo que hay en un alma. Y yo ponía hace ratito esta frase de Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza, porque si yo estoy acompañando a mi esposo, a mi hijo, a cualquier persona en este proceso y yo pierdo la paciencia, que Dios es la paciencia, pierdo el eje, empiezo a juzgar y ahí ya no está Jesús. Seamos pacientes y respetemos el tiempo de Dios en cada alma. Muchísimas gracias, Max, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por escucharnos, por abrirnos las puertas de su hogar, y no sin antes decir esto que por fin lo tengo escrito porque no quiero que se me olvide más, siempre quiero cerrar así como inicio, que somos vasijas, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchísimas gracias.